Buenas tardes amigos, estamos iniciando diálogos, están ya con nosotros el doctor Medardo Leas y el doctor Ismael Quintana. Les hemos invitado a ellos para tratar y un poco visualizar qué puede pasar. Estamos a punto de que la reforma al Código de la Democracia se termine, o porque entra la discusión en el segundo debate, o porque simplemente se queda ahí. Por lo tanto, el Código de la Democracia en este momento estaría intocado, no hay. Las próximas elecciones se tendrán que hacer con ese código, si es que, como digo, la Asamblea no lo trata entre hoy y mañana estas reformas. Pero también está pendiente una cosa: se puede iniciar una reforma, no importa que no estén vigentes para las próximas elecciones, sino que genere un marco democrático, un marco que nos permita a todos trabajar por la democracia. Eso les vamos a preguntar a nuestros dos invitados. Y quiero también saludar a Manavisión, con quienes desde la semana pasada ya estamos contando. Gracias a Manaví por seguirnos. Doctor Oleas, bienvenido, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el marco este momento con estas reformas planteadas desde el segundo debate? Si es que no se trata esta semana y simplemente ya no entran en vigencia para las próximas elecciones. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, saludo a Ismael, a todos los ciudadanos que ven este prestigioso canal. A ver, hay una incertidumbre total, no solo por la forma como están tratando en la Asamblea Nacional las reformas, porque hay una norma constitucional que dice que no se podrá hacer reformas un año antes de la convocatoria de elecciones. Entonces, si vamos a tener elecciones en febrero, deberíamos entender que todo el proceso de aprobación, de veto presidencial en el caso de que se vete, y de todo el conocimiento del veto, si hay eso, está terminado hasta fines del mes de enero. Es por eso la urgencia de que se conozcan estos días la reforma. Internamente, por ejemplo, también hay problemas en cuanto al conocimiento, porque la primera discusión que se dio sobre un proyecto fue hace más de un año y medio. Y ahora, como ya se han iniciado otro tipo de pedidos de reforma, dice que no han entrado a discusión, pero la presidenta de la Comisión de Justicia dice que ha repartido papeles para suplir la discusión verbal, simplemente a través de la repartición de los proyectos, para que cuando ella haga la presentación simplemente se someta a votación. Entonces, esa serie de cosas nos demuestra de que no hay la seriedad ni el interés en hacer una reforma. Y cuando nosotros comenzamos a analizar qué reformas son las que están analizando, vemos que se quiere dar un maquillaje que no va a conducir a nada. Entonces, lo único que yo veo que se puede hacer algo que en el orden práctico funcione es si aprueban el mecanismo para lo que es la depuración del padrón, porque están poniendo una disposición que dice que los que no han votado en las últimas 4 elecciones se los elimina del padrón activo y se los pasa a un pasivo. Eso podría ayudar, porque si no estamos viendo que de cada vez se de votantes no votan 1.800.000 y todo el mundo se pregunta por qué. Y las respuestas son de que mucha gente que salió del país simplemente murió afuera y no está más, no lo hace. Entonces, esas cosas funcionan, pero las cosas básicas, elementales, son: primero, una democracia sin partidos políticos no puede funcionar. Y nosotros tenemos partidos y movimientos que les dan la misma categoría, el mismo valor y los mismos derechos en un número que supera ahora los 240. Claro. Y hacer elecciones con 240 partidos y movimientos es una cosa absurda, porque congestiona el sistema. No permite que el ciudadano conozca adecuadamente el perfil de los candidatos, quién es, sus antecedentes y fundamentalmente, ¿qué propone? Porque en democracia, si yo no conozco qué propone, ¿cómo voto? Si ahora tenemos una crisis institucional bárbara, una crisis incluso a nivel latinoamericano, donde tienen que analizarse con seriedad cuáles son los mecanismos para reactivar las economías, cuáles son los mecanismos para suplir los déficits, cuáles son los mecanismos para que en definitiva se cree... Para que no haya estas reacciones sociales. Exacto, pero eso no se analiza. Entonces, si nosotros no analizamos eso, vamos a elegir con desconocimiento por gustos o disgustos. ¿Por qué? Porque me gusta el candidato que es buena gente. No, a mí no me interesa que sea buena gente, sino que tenga los conceptos claros hacia dónde tiene que ir el Estado ecuatoriano para romper estos desequilibrios que hacen que un sector indígena diga que está abandonado, que hace que tengamos unos sectores poblacionales que no tienen ni siquiera las cosas básicas, en un país donde ni siquiera podemos decir que
a pesar de que estamos en el siglo XXI, no se ha logrado establecer los mecanismos para tener salud, educación o seguridad. Lo básico no tenemos, no hay agua potable, no hay alcantarillado, las escuelas no tienen libros. Claro. Doctor Quintana, pero lo que nos acaba de decir el doctor Olea sería un argumento base para lo que está pasando en América Latina, pero también lo que nos pasó a inicios de octubre en Ecuador. No se justifica la reacción, pero es como que están diciendo algo no está funcionando bien, y lo que no está funcionando bien es el sistema democrático, porque ya vemos los dirigentes del paro que decían simplemente desconocen la Constitución. Tenemos nuestro territorio indígena, dijo doña Nina Pacari, que es de las dirigentes más connotadas y menos, digamos, de las que menos se puede esperar una reacción así, ¿no? Constitucionalmente, el Código de la Democracia puede ser tratado hasta cuándo, decía que debe estar aprobado hasta enero, porque las elecciones son en febrero. ¿Cómo está eso, doctor Quintana? Don Francisco, buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar con el doctor Medardo Leas. Sí, bueno, tenemos una norma constitucional que impone un candado, está en el artículo 117, le dice clarito que no se pueden hacer reformas electorales dentro del año anterior a la elección. Y ya lo ha dicho el doctor Olea, si la elección va a ser convocada, o se va a dar el acto eleccionario como tal, más bien dicho, porque la elección tendría que ser convocada de modo previo, son 120 días, antes eran 90, ahora son 120 días antes de la fecha que se señala en el calendario electoral, que ahora ya no se define en la Constitución, sino que la Constitución deja en manos del Consejo Nacional Electoral el establecimiento del calendario electoral. Pues bueno, si la elección se va a realizar en febrero de 2021, las reformas electorales tendrían que estar publicadas en el registro oficial hasta enero, máximo febrero de 2020, es decir, de aquí a 2 o 3 meses. Ahora, lo que hemos visto en la Asamblea Nacional es francamente un disparate de debates y de propuestas, porque uno entra al sistema de seguimiento de los proyectos de ley que se están tramitando ahí, y al menos yo he encontrado, no sé si el doctor Oleas ha encontrado más o menos, yo he encontrado 7 propuestas de reformas al Código de la Democracia con diversidad de temas. Pero que no pasaron en el primer debate. Y el problema es que, claro, hay muchas de esas propuestas que se han quedado ahí, es decir, que han sido calificadas, unas por el CAL, otras ni siquiera han merecido todavía calificación del CAL. Y en muchos otros casos, como la última que pasó en septiembre de este año, en la que llega la presidenta del Consejo Electoral y además luego el presidente del Tribunal Contencioso Electoral a presentar directamente en el Pleno, es decir, todo de modo irregular, ¿no?, sin seguir el trámite de formación de la ley, unas propuestas ahí al Código de la Democracia que no han sido debidamente tramitadas ni debatidas. Y parecería ser, de lo que estamos viendo, que el informe para el famoso segundo debate que se realizaría en los próximos días estaría tomando en cuenta los y eso a mí me preocupa, porque a la larga cosas que uno podría estimar positivas en esas intentonas de reforma de la Corte Constitucional. Luego, yo creo que a la larga esto va a terminar siendo un maquillaje al proceso electoral 2021. Lo que se dice es que ahora buscamos cambiar el método de adjudicación de escaños para las elecciones pluripersonales, creyendo que entonces con extender el método Webster a toda elección pluripersonal y ya no solo a la elección de asambleístas en circunscripción nacional, la cosa va a mejorar, es decir, vamos a permitir, como dice la Constitución, implementar un método que represente de modo proporcional a todos los sectores políticos de la sociedad. Cuando yo creo que, y en esto coincido también con el doctor Oleas, lo que tenemos en Ecuador en realidad, más allá de una deficiente ley, es un inexistente sistema de partidos políticos. Y usted con el método de adjudicación de escaños que use, el método de Hod, método de Hare, Imperial y Webster, cualquiera que usted emplee, si usted lo que tiene es 10,000 listas de candidatos, es decir, 10,000 organizaciones políticas proponiendo candidatos a los electores, pues bueno, el día de mañana llega una sola lista de esas, como clásicamente vimos en los 10 años del correísmo, y con el 20 o 25% de la votación que se obtiene, se lleva el 40 o 45%, sino más, de la representación, por ejemplo, en la legislatura. Entonces, esto ya obedece mucho más bien, no al método, sino al comportamiento de las organizaciones políticas. Es decir, esto de dividir la continencia del voto, de la preferencia del voto,
genera esta clase de distorsiones, y eso parece que nuestros actores políticos no terminan saben de que más allá del entender. 20 no van a conseguir y quieren gobernar con el Claro, 20%. pero usted me dice, a ver, la entre comillas derecha nuestra, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano, el partido del señor Guillermo Lasso, van con sus listas divididas, eso hace que el voto se divida, entonces viene el señor de la RC y le pone una lista de 15 candidatos a circunscripción nacional, y el señor con el 20 o 25% Ya de tiene eso un- se ha controla llevado casi la todos mitad. esos escaños, con cualquier método que usted Ya. le ponga. Es decir, aquí no es culpa del método de Hunt, porque aquí todo el mundo y los políticos son buenos en echarle la culpa al método. Y dicen, no, es que hay que reformar el Código de la Democracia para poner el método Webster o cualquier otro que no sea el método de Hunt, porque además del método de Hunt fue declarado inconstitucional por el ex-TC en el año 2004. Y ahora Correa lo volvió a poner en la ley orgánica En electoral en una la parte reforma del porque año le favorecía. 2012. Sí. Sí, pero yo le insisto, o sea, Correa se benefició no por el método, sino por la forma irresponsable de proceder de las organizaciones políticas de la, entre comillas, oposición. Y por eso yo concuerdo con el doctor Oleas. Aquí lo que hay que corregir es lo principal y lo fundamental, es decir, fortalecer el sistema de partidos políticos. Hay cosas que usted no necesita incluir en el Código de la Democracia. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, adentro de la promoción y la difusión de las candidaturas, promover el debate. ¿Cuántos debates serios vemos, por ejemplo, No, aquí? organizado, Debates no, presidenciales, o debates entre candidatos a alcaldes, o debates entre candidatos Pero a hay porque asambleístas. algunos incluso No se candidatos hace. no quieren. Por ejemplo, cuando nosotros, y recuerdo en la elección de marzo de este año, del famoso Consejo de Participación Ciudadana, uno de los fundamentos para haber objetado esa elección ante la Corte Constitucional era precisamente Es que esto, no había el debate. el incumplimiento de la obligación del Consejo Nacional Electoral de promover el debate entre los candidatos. Y eso se extiende a todos los tipos de elecciones. Eso hay cosas que no necesita que estén en el Código de la Democracia como tal, porque tiene norma constitucional directa que tiene que ser aplicada. Ahora, la Constitución le entrega una potestad reglamentaria Bueno, que totalmente es amplia al abierta, Consejo sí. Nacional Electoral, y a veces a través de esa potestad reglamentaria Dañado. que debería cubrir los vacíos en los que incurre la ley, no alterar la ley como en muchos casos ocurrió en el pasado con otros consejos nacionales electorales, pues estas cosas se pueden hacer rápido, ¿no? Es decir, bastaría, en vez de que la señora Tabayinde esté parada en el pleno de la Asamblea insistiendo en unas reformas electorales Podría hacer de un buen bagatela, reglamento. podría corregir los Eliminar y reglamentos que ella corregir los tiene, reglamentos de ya. inscripción de candidaturas, promover un reglamento que regule, por ejemplo, el procedimiento de debates públicos, transparentes, donde la gente conozca al candidato, Y eso se conozca puede las hacer. propuestas. Eso lo puede hacer vía No reglamentaria. importa un año antes de las elecciones, no importa el tiempo. Si me pide mi Ajá. opinión, la Constitución prohíbe reformas legales. Pero hay Es decir, reglamento yo también. creo que el tema reglamentario queda por fuera del candado Ah, no, constitucional. no es- Creería yo, ya. ahora sí, claro, si somos, si Estrictos acudimos a una en la- interpretación la- bastante exegética de la norma constitucional, otros dirán, También no, es el la norma reglamento- prohíbe cualquier reforma en Claro. materia electoral. Doctor Pero Oleas, por ahí podría solucionarse algo el tema. si no pasa esto, hay algunos que dicen, oigan, en vez de que salga una especie de Herman Monster con todo lo que ha pasado, dejen ahí no varios reglamentos, sino un reglamento que nos aclare todo lo que va a ser el proceso del 22. ¿Se puede? A ver, bueno, el reglamento no puede modificar la ley, Claro. peor la Constitución. Claro. Y eso no, a ver, y otro criterio general, en el Ecuador pensamos de que todos solucionamos con la ley. Por ejemplo, la participación de las mujeres. Ahora quieren obligar hasta que los partidos les pongan encabezando a la lista a las mujeres. Un error, Eso es inconstitucional. totalmente, porque La rompe igualdad de el derechos, principio todo, sí. de la libre participación y otros derechos constitucionales. Que los jóvenes participen. A ver, son novelerías que Ya. no conducen a nada. Si Sí. yo me pongo a analizar, por ejemplo, lo que ha sucedido con los jóvenes cuando se les dio el derecho al voto desde los 16 años, vemos que ni siquiera el 5% de los que podrían votar votan. Sí. Entonces el problema de fondo no es obligar a que les pongan en la lista a las mujeres. Aquí hay mujeres brillantes, pero ninguna de ellas está en los partidos políticos. Las que van a los partidos políticos son las menos capaces, con todo el respeto. Yo creo que el primer concepto que se tiene que tener, a mí no me importa si sea blanco, negro, indio, rubio, chiquito, alto, lo que me interesa es que sepan personas que tengan Sea conocimientos que nos básicos. represente, claro. No importa si es hombre o mujer, o sea, O sea, de la todos esos representación conocimientos. no es ni étnica,
ni de colores, ni es una representación nacional Ni de de lo que género, somos, sí, ni de claro, género, eso. claro, ¿no? Entonces tenemos que acabar ese concepto. Ya. El segundo, puede poner la mejor ley del mundo, pero si la sociedad ecuatoriana no adquiere una cultura democrática, una cultura por la participación, por involucrarse en lo que es precisamente la educación cívica, democrática, participativa de los ciudadanos, no vamos a lograr nada. Los ecuatorianos dicen, yo no les puedo ver a los partidos, rechazo a los partidos, yo no soy político. Señor, el hecho de que uno sea un ciudadano activo no significa que necesariamente para hacer política se afilie a un partido, sino que simplemente tiene que tener conciencia de que su participación en escoger a los mejores candidatos, eso nos ayuda a configurar buenas asambleas, a escoger buenos presidentes. Pero si faltando 2 días el 40% de los ciudadanos no saben por quién votar, se vuelve una incertidumbre. Por eso es que los partidos que no tienen formación, que no tienen líderes, que no han capacitado a sus afiliados, ¿qué es lo que hacen? Buscan a los mediáticos, a los que están en la televisión, que son futbolistas, cantantes, presentadores de televisión, que son los menos aptos para encargarles la cosa pública. Entonces yo creo que primero hay que promover la participación de los ecuatorianos, una motivación a que todos estos problemas se los resuelve con una participación. Por ejemplo, yo voy a participar si no quiero salir a las calles, por lo menos escuchemos los noticieros, escuchemos estos programas de televisión, veamos la prensa, veamos de alguna manera enterémonos. Sí, veamos cuáles son las alternativas que proponen los diversos actores en sus diversas especialidades para ver cuál es el camino que tiene que seguir el Ecuador para salir de esta profunda crisis. Entonces yo creo que si ese ciudadano activo participa en las elecciones, vamos a tener buenos representantes, pero si no hacen eso, entonces el país está mal. Y en este plano, para ver todo esto incluso que las mujeres deberían, no sé, porque dicen un porcentaje debería ser encabezado por mujeres. Y ahí uno dice, pero ¿qué porcentaje y cómo? Porque claro, las representaciones son por provincia, entonces van a decir, en tales provincias van a encabezar mujeres y en tales... Bueno, eso tendrían que aclarar. A ver, es que y adicionalmente a eso, que hacen una propuesta, a eso se suma a que podemos votar entre listas. Eso sí debería ser, porque terminamos desperdigando el voto. El voto, además, el voto es uno. Eso lo dice la Constitución. Y al haber dividido por fracciones, eso es una cosa completamente inconstitucional y ilegal. Segundo, las candidaturas se generan en los partidos. Entonces, eso dice también. Entonces, ¿cómo pueden ellos ponerse en la ley que el porcentaje tal tendrá mujeres? ¿Cómo lo obliga el partido? Le hacemos por sorteo. A ver, el partido tal pone primero mujer, el segundo... No hay cómo. O sea, esos son los absurdos de lo que yo llamo el trabajo de hormiguita de las minorías. Porque este país nos gobiernan las minorías de las minorías. Ustedes vieron el escándalo del matrimonio, por ejemplo, de lesbianas y homosexuales. Para que se casen 10 personas reformando la Constitución. Por favor. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el sector indígena que representa, no representa ni siquiera casi, digamos, el 15%. El 7 y dicen 10. Se reconocen el... Pero el mire, 7, ¿quién preside el organismo electoral? Son 2 indígenas que no creen en la democracia. Porque deberíamos tener presidente del Consejo Nacional Electoral, alguien que esté convencida del sistema democrático electoral. Claro. El mayor problema es que no Entonces son las minorías de las minorías. Ahora quieres meterles a la fuerza a las mujeres. No, señores, la democracia es participación, la democracia es precisamente conocimiento. Y esto la discriminación positiva para abrirles espacio, casi como decir, abrir trocha a la fuerza. Es que nuevamente, a través de la ley no se les abre los espacios. Aquí se han abierto los espacios para que los grupos vulnerables, los indígenas, los gays, las lesbianas puedan participar. Pero eso les da derecho para que las minorías de las minorías estén al mando de las... Pero es que quieren a través de la ley obligar a que en las listas estén estas minorías de las minorías, y eso no está bien, porque nuevamente la democracia es el triunfo de las mayorías con el respeto a las minorías, y el silencio a veces irresponsable de las grandes mayorías no les da derecho a las minorías a asumir al poder, como quieren hacer ahora los indígenas. Ellos dicen, nosotros vamos a llegar al poder, y usted tiene que obedecer y aplicar este plan económico
¿quiénes son ellos para decir eso si nunca han ganado una elección? Entonces yo creo que debemos buscar mecanismos que nos permitan establecer, por ejemplo, ciertas políticas de Estado que también ayuden a los más vulnerables, sí. Porque mire usted el absurdo. Por ejemplo, al sector indígena se les ha permitido tener una cantidad de poder. La mayoría de prefectos han sido indígenas. Y la mayoría de prefectos indígenas, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, donde hay el mayor nivel de desnutrición, hay un señor Curicama, creo que ha sido 12 años prefecto. ¿Qué ha hecho para sacar de la pobreza, de la indigencia a los campesinos? Entonces habría que preguntarles. Ellos se han estado en el poder. Claro. Ellos se han estado en todos los gobiernos. Entonces no es cuestión de decir ahora... 16 años, por favor, 2 prefectos indígenas. ¿Sí? Y en Cotopaxi han salido los más grandes dirigentes de la CONAIE, la familia Isa, por ejemplo. Sí. Entonces, que no nos reclamen que no han podido ir acceder al poder, sí. Pero eso les recuerdo a los ciudadanos para que vean que cuando uno va a política y solo busca a un líder... tienen prefecto, tienen vicealcaldesa, tienen en todas las provincias. Sí. Pero en política uno no solo tiene que ver a la persona, la figura o la pertenencia a los sectores minoritarios, sino hay que cambiar el concepto. La política tiene que ser una profesión a la que vayan los mejores ciudadanos, porque si yo no tengo personas que visualicen el futuro del Ecuador en lo económico, en la educación, en la salud, simplemente vamos a fracasar. Claro, entonces ahí vamos a tener una plataforma financiera como la que tenemos ahora, pero no hay escuelas. Tenemos 50,000 carros con choferes con gasolina, pero no hay libros para los niños. Aquí a los presos, a 41 presos se les da de comer, pero no hay alimentación para el niño que tiene que desarrollarse adecuadamente. Esos desequilibrios provocan lo que provocan, porque si usted lo ve a los de la izquierda, dicen, no, aquí el problema es del Fondo Monetario Internacional, o dice la terrible desigualdad, el reparto de la riqueza. ¿De qué riqueza hay, señores? Primero tenemos que crear la riqueza para repartir la riqueza. Entonces son conceptos que están afectando a toda Latinoamérica y que tienen que debatirse con seriedad, profundidad, para salir de la Pero creo que es el momento. Ismael, no sé si es que, claro, por ejemplo, esto de votar entre listas, eso está en el Código de la Democracia. Eso se podría variar, porque en realidad uno termina votando por 7 listas, digamos. Y ninguno de los 7 llega, y entonces uno se queda sin la representación de alguien al que le podamos ir a decir, aunque sea, oiga, yo voté por usted, pero porque me dijo esto. ¿Cómo ponemos también? Porque parece que la ciudadanía todavía necesita cómo le encaminamos, y algunos dicen, pues que la democracia es que los líderes propongan cómo encaminarnos. El doctor Oleas dice, hay que hacer estas cosas, pero ya en lo real, si no se hace, ¿qué nos puede pasar? Bueno, lo que pasa es que ese es un trabajo no de la ley, pues, sino ya del sistema de partidos políticos. Es decir, por eso hay que fomentar ese tipo de cuestiones, es decir, que el ciudadano se involucre, si bien no activamente en un partido político, no milite, hay gente que no le gusta la militancia, pero que allá del método de adjudicación de escaños, y eso es más allá de que usted diga que es un sistema de lista abierta o un sistema de lista cerrada. Hay cuestiones que además están en la Constitución y que no podemos variar, hay otras que están en el Código de la Democracia. Pero esto de la lista abierta o cerrada se puede variar. No, está desarrollado en la ley, pero entiendo yo que ese no es un punto a tocar. Es decir, acá al ciudadano se le permite elegir o por una sola lista, es decir, el famoso voto en plancha, o escoger entre listas. Claro, naturalmente esto en las elecciones pluripersonales. Ahora, lo que yo no entiendo es qué quieren hacer precisamente con este experimento de indicar, o al menos así diría el segundo informe para el segundo debate, indicar que del 50% de las listas de las propuestas para estas candidaturas de elección pluripersonal, o sea, ese 50% del total o del universo debe ir una mujer encabezando la lista. Eso a mí me parece contrario a la Constitución. La Constitución, ¿qué le dispone? Que se propone paridad de género en la proposición, en la promoción de las listas, y que se deberá colocar aleatoriamente un hombre, una mujer, para proponer la igualdad de participación. Hasta ahí vamos bien, porque además si usted me dice que debe ir necesariamente una mujer ahí, usted me está diciendo entonces que no debe haber un proceso de deliberación interna para escoger al candidato dentro de la organización política. Que ya estamos obligados es decir, esa norma es tan inconstitucional
porque usted me está destruyendo el sistema de escogitamiento previo de candidaturas y ahí es a donde voy. Ahí, eso es lo que hay que fortalecer. Daña la democracia. ¿Y por qué le digo que ahí es donde debe entrar la ley o el sistema electoral a corregir esos excesos? Porque lo que nosotros tenemos no son partidos políticos, sino unos movimientos, unas organizaciones con caciques, con dueños. Con dueños. Entonces el dueño es el gran candidato de toda la vida. Y yo, por ejemplo, digo, y con todo el cariño y el respeto a los candidatos, pero ¿quién le ha dicho al señor Lasso, por ejemplo, que ya es precandidato a la presidencia de la República? O sea, ¿cuándo hubo un proceso interno en el movimiento, creo, para que se decida si es que el señor debe ser el candidato? Porque, ojo, con la reforma de ahora, él, por ejemplo, podría ser uno de aquellos cuyo partido no podría proponerle a él como candidato, sino que tendría que ir una mujer, y él tendría que ir obligatoriamente en la casilla vicepresidencial, por ejemplo. Entonces esas cosas son las que hay que ir corrigiendo. ¿Quién le ha dicho al señor Nebot, aunque él no ha anunciado públicamente todavía, que él va a ser el candidato a la presidencia de la República? Bueno, él podría por lo menos decir, y algunos me No, claro, proclaman. a lo que voy es, la Constitución tiene unas disposiciones, y a lo que voy es que hay falta de voluntad política para cumplir con esas disposiciones. La Constitución me dice que deben haber procesos de selección interna de candidatos, y usted a través de los partidos me hace todo lo contrario. Y resulta que ahí hay un Consejo Nacional Electoral que siempre ha hecho mutis por el foro. Esas son las cosas que hay que ir trabajando. Me parece que este tema de obligar candidaturas de mujeres es harto peligroso, y ojalá esto no se tome como un sesgo de machismo o de violencia de género. Pero me parece que son, yo insisto, intentos de reforma que solamente son bagatelas. Por ejemplo, otro eje de reformas que se propone es el famoso tema de crear una unidad en el Consejo Nacional Electoral para investigar los, entre comillas, delitos electorales, para verificar, a propósito de lo que estamos viendo con el famoso caso Arroz Verde o sobornos 2012, 2016, como lo llamó la señora fiscal, si es que en realidad los aportes que se están declarando ante el Consejo Nacional Electoral son reales, o si detrás de eso hay algunas otras cuestiones. Me parece que ahí esa cuestión igual es puro maquillaje. Yo creo que esa cuestión está en manos de la Fiscalía General del Estado. Para eso además tenemos Contraloría General del Estado. Es decir, queremos a un Consejo Nacional Electoral que está sobrepasado de atribuciones, que las cosas básicas que tiene que hacer en tanto órgano rector y organizador del proceso electoral, a eso usted le quiere cargar una unidad de investigación de delitos electorales. Bueno, eso me parece que va riñendo con el artículo 195 de la Constitución, porque que yo sepa, y hasta donde yo conozco, el único titular de la acción penal pública y en penal, a propósito de apresuramientos o de algunas otras que les agarró el me apruebo unas reformas electorales que el día de mañana pueden ser votadas al tacho de la basura por una Corte Constitucional que la tenemos ahí. Claro. Entonces, cuidado, o sea, con esto del sistema electoral no hay que andar jugueteando, no hay que andar experimentando. Es que eso ya lo hizo el señor Correa. Por ejemplo, él nos mete en el año 2009 que en la original ley electoral el método de Hari. Ese método ni siquiera se aplicó, pero resulta que para la nueva elección el señor me reformó la ley sin haber aplicado ese método, me dijo que no servía y experimentó con el famoso método de Hondi y luego el método de Webster. Es decir, aquí el país vive de experimento en experimento. Y a la larga quien sale perdiendo es el ciudadano, porque el ciudadano se presenta como ocurrió precisamente en la elección seccional de este año, donde el ciudadano en muchos casos fue a ciegas. La Constitución garantiza voto libre, informado, y resulta que el Consejo Electoral no es capaz de dar garantías de esas cosas mínimas en un sistema electoral. ¿Cómo puede ser posible que un ciudadano vaya y no sepa quién es el candidato? Entonces, cosas que, por ejemplo, yo sí resalto, yo sí creo que hay que ir a la eliminación de las organizaciones políticas, estas rurales que se crean en alianzas para elecciones específicas y que luego desaparecen. Movimientos y partidos políticos que se crean para la coyuntura. Esas son las cosas que hay que corregir. Para tener un cuarto de hora de fama y pagar. Efectivamente, y de eso no en este proyecto de reforma electoral no se topa. Hay dos cosas que se trata en cuanto a financiamiento y usted va a ayudar a financiar la política. Y uno dice, claro, pero es que ¿qué política podrían ayudar a financiar? Si hubiesen partidos, quizá los partidos que ya tienen una visión de país, que nos plantean una ideología,
pueden seguir recibiendo adherentes y decir, sí, yo creo en esto y quiero que esto se aplique en el país, ayudo a financiar. Pero no sabemos qué pasa. Vemos que los últimos presidentes, sí, en segunda vuelta logran hasta el 50%, pero en la primera casi todos los que han sido electos presidentes, creo que con excepción de Jaime Roldós y Hurtado, que llegan en una primera pasando el 35%, el resto ha ido entre el 17 y el 22% a la segunda vuelta. Hemos hablado. Entonces, claro, uno dice, en la segunda vuelta, si bien, como ya hay solo dos, la ciudadanía les da este respaldo y por eso pierden a los 2 meses, porque claro, votaron entre los otros que están en el 15, en el 10, en el 0,5, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que los partidos sean realmente representativos o esta democracia de representación se agotó y hay que ir a otra cosa? No, a ver, un partido político que no haya estado activo 3 años antes de un proceso de elección no puede participar. Claro. Porque debemos entender que el partido político es el punto intermedio entre lo que pide y quiere la sociedad y el poder político. Para eso se forman los partidos políticos, para capacitar a los líderes, a los que van a ser a futuro candidatos, y fundamentalmente para que esos deseos, necesidades de la sociedad se transformen en planes y proyectos específicos para dar solución precisamente a eso. Para eso están los partidos políticos. Por eso la principal obligación es diseñar un sistema para que tengamos buena educación, buena salud, generación de empleo, etcétera, etcétera. Para eso están. En Europa, por ejemplo, hay el gabinete a la sombra, donde un grupo de ciudadanos, claro, un grupo de ciudadanos, ustedes se encargan de la educación y salud y hacen un seguimiento de las políticas del gobierno. Lo que está pasando entonces van aprendiendo y van criticando lo que esté mal y van aportando con cosas. Claro. Entonces tenemos un equipo de personas que se van especializando en diversas áreas. Eso es un partido político. Pero aquí en el Ecuador, hasta el día en que se convoca elecciones, estamos aprobando la creación de partidos. Claro. Entonces, ahí viene la pregunta, si ese partido es reconocido, le da personería jurídica el día que se convoca elecciones, no tuvo tiempo. Ahí vienen los famosos personas conocidas como candidatos. O sea, son esta debilidad de las estructuras que hace que no tengamos partidos políticos. Lo segundo, un partido político tiene que tener solo afiliados. Esta creación del movimiento le hace país de adherente ocasional. Eso no puede funcionar. O sea, tenemos que tener afiliados empadronados para que funcione la democracia interna. Porque si no hay democracia interna, los directores provinciales, nacionales son puestos a dedo por dueño del partido. Porque aquí también se da este fenómeno que se da en el mundo, ¿no? Yo tengo patio, yo financio esto, entonces yo voy al que designa, yo soy el candidato, yo soy todo eso. Entonces hay que reforzar la educación, el desarrollo de programas, es lo que es el padrón interno, la democracia interna, porque si un partido no tiene democracia interna, ¿cómo puede promover la democracia externa? Entonces, pero todos aquellos que dicen que no están de acuerdo con la democracia o que de hecho participan, pero cuando ya hacen las propuestas están fuera de lo que es la democracia. Es que esos señores lo único que van es a buscar un puesto para enriquecerse y le hace corrupción. Porque también otro de los malos ejemplos que nos dejó Correa es que uno puede entrar pobre en absoluto y puede salir con mucho dinero. Se llega al extremo de que la hermana dice que lo que coge de la pensión le sirve para pagar la luz y el agua de la casa y para pagar abogados. O sea que él no necesita esto para vivir allá. ¿De dónde vive, señor Correa, usted? ¿O de cuáles son sus recursos que permiten vivir? Entonces vamos aclarando. Primero, la democracia es eso. Segundo, muchos dicen es que los partidos sin financiamiento no pueden vivir. A ver, para eso se creó el Fondo Partidario Permanente, para darles recursos para en época no de elecciones el partido tenga para pagar la luz, la secretaria de la oficina, el internet de la oficina. Y después hay los gastos de promoción electoral. Se creó precisamente el financiamiento de las campañas para que solo todos los partidos que no tienen recursos puedan participar. O solo los partidos que realmente están participando y tengan una representación. Entonces, si nosotros hacemos eso y después, por ejemplo, ¿por qué tenemos tantos partidos? En 1970 del 5% en 2 elecciones se los hacía desaparecer. Si se hubiera aplicado
esa norma, hubiéramos tenido máximo 5 partidos, que es la tradición ecuatoriana reconocida y que les gusta. Uno de izquierda, que era el Partido Socialista, en esa época. En esa época, sí. Sí, sí. tenemos Pero que más que el Partido Socialista era el Frente Amplio de Izquierda. Después, no, el FADI fue un partido 79, minúsculo. El socialista después pasa al MPD. Sí. Sí. El MPD tiene más presencia. El de derecha, que era el Partido Conservador Ecuatoriano, es el Partido Social Cristiano. El populismo, que fue el CFP y después el PRE. Y naturalmente los dos partidos de centro, que eran la ID y la ADP. No más. Cuando iba a aplicarse la ley y desaparecer el FADI, el control constitucional estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia en esa época. Y declaran la inconstitucionalidad de la norma diciendo que no es lo mismo porcentaje que cociente, cuando matemáticamente es lo mismo. Claro. Y le dan de baja esa disposición y tenemos esa liberalidad irresponsable. Llega Correa y dice, no, la mejor forma de dividir todo esto es crecer partidos cantonales, parroquiales, provinciales. Y eso no se topa hasta caotiza ahora, para que nosotros tengamos el partido único. Claro, y ahí se pierde la representación nacional. Entonces, perdemos el objeto y nadie sabe tanto partido. Cuando desaparecen estos 40 partidos, veo en la lista que algunos de ellos ni siquiera participaron en elecciones. Vean, para que vean. Ahí, claro. O sea, no funciona. Entonces, si no tenemos un sistema que no lograremos nada, porque si no solamente los que quieren ser presidente y tienen dinero, así yo formo mi partido. Puedo tener, sí. Y eso fue el Alvarito y son otra serie de ciudadanos que están ahora. Señores, no solo es la ley, no solo son los partidos. La democracia lo hacemos los ciudadanos, y si los ciudadanos no nos activamos, no ponemos el grano de arena para cambiar estos absurdos legales, constitucionales y de participación, no lograremos nada. Una sociedad activa y participativa va a lograr que tengamos buena asamblea, va a lograr que tengamos buenos presidentes. El caso Arroz Verde, antes de ir donde Ismael, que también quiero que nos demuestre una cosa, que el recurso se necesita. Y si tienen recursos como han llegado a tener en esas cantidades que vemos, nos ganan. O sea que la plata sí es importante. Es que no hay control. A ver, es que pasa que el Consejo Nacional Electoral no controló nunca al señor Rafael Correa y su partido, porque todos eran miembros de Alianza País. Uno, porque los controles hay. Se llega al extremo de que la señora Tamaín, con su mayoría, ni siquiera quiso conocer y aplicar la disposición legal, que es el recurso de revisión. El recurso de revisión establecido en la ley dice que después de 5 años de presentados y aprobados los recursos, uno puede revisar esas cuentas y puede poner unas multas económicas que son altísimas e incluso prohibir la participación de los que cometieron esos delitos. ¿Por qué, señora Tamaín y su mayoría no quisieron aplicar esa disposición? Y incluso se niegan en el proceso penal de investigación a presentar un informe. ¿Quién es el juez electoral para conocer las cuentas de ellos? Y si les demuestran que no se deportaron, declararon más de 6 o 9 millones de dólares, entonces simplemente tenemos una autoridad electoral que no ha cumplido la ley. Estamos en los absurdos de los absurdos. El uso de los bienes y recursos del Estado tiene que vigilar la Contraloría. Porque como tenían contralores de bolsillo, les permitían que se utilice el avión presidencial, los helicópteros de las Fuerzas Armadas. Llegaba de presidente candidato. Claro. Y los ministros igual. Además, recorrer las campañas con toda la estructura es prohibido que el presidente sea además director del partido, porque el presidente es de todos los ecuatorianos, el director del partido es de su movimiento. O sea, se permitió todas estas violaciones a la ley, habiendo disposición legal. Por eso lo que hay que pelear es en que se cumpla la ley, no en reformar la ley, las malas atribuciones. Si con la ley no funcionan, no aplican, ¿para qué queremos más leyes? Ismael, ¿usted qué plantearía entonces? Que se traten de esos 7 ejes, que algo puede cambiar, que se incluya algo más. Yo lo que plantearía es que empecemos por conocer la ley que tenemos. Y en muchos casos yo creo que la mayoría de ese Consejo Nacional Electoral no conoce la ley. No conoce, y digo la mayoría porque hay gente que a mi juicio la domina y conoce bastante bien sobre democracia y sistemas electorales. Me refiero a Luis Verde Soto y a Enrique Pita. El resto me reservo mis comentarios, empezando por la señora Atamaín.
Lo otro es cumplir con lo que tenemos, cumpla la Constitución y cumpla el Código de la Democracia. Es decir, en esta próxima elección vamos a permitir que se siga haciendo lo que incluso se hizo hasta la campaña electoral de 2017. Uso de bienes públicos en favor del candidato presidente o del candidato auspiciado por el presidente de la República, que fue lo que ocurrió en el año 2017, campaña, con un contralor mirando para otro lado, con un fiscal general del Estado mirando para otro lado. Poniéndoles tarifa para tenemos una norma, una norma en el propio Código de la Democracia, aunque dicen que eso quieren reformar, que será opcional del candidato que opte por la reelección, o sea, estando en funciones, opta por la reelección, ver si pide o no licencia sin remuneración. Cuando la Constitución primero prohíbe el uso de bienes de dominio público para promover imagen en campaña electoral, está prohibido por la Constitución. Cuando la Constitución prohíbe que el candidato que ejerce función pública y que se ha presentado a la reelección inaugure obras o esté en actos públicos que impliquen la demostración de actos de gobierno, de administración pública, y a la vez sea candidato. Y resulta que en la ley ponemos normas que dicen todo lo contrario, pero de eso calladitos. Entonces va a haber voluntad política de garantizar transparencia en los procesos electorales que vienen. Esa es la gran incógnita. Entonces, por eso que la ciudadanía también está. Y lo otro es, tenemos dos consejeros electorales ahí de minoría que han tratado de sacar un informe sobre este tema, precisamente del caso Arroz Verde. La señora Tamaín bloquea la discusión de eso en el Pleno. Yo no sé por qué. ¿Será que se ha cometido alguna irregularidad? No he visto a la Asamblea Nacional activar el mecanismo de fiscalización a través de un juicio político. Bueno, la Asamblea se ha ido negando en los últimos años persistentemente a tratar una fiscalización. Fiscalización selectiva, porque en otros casos estamos a la orden del día. Ahora trabajamos, inclusive extendemos los periodos de vacancia legislativa con la finalidad de evacuar nomás los juicios políticos para sacarlos encima a la gente que es incómoda. Antes era imposible. Teníamos una señora, está ahí todavía, la señora Salgado dirigió este proceso electoral último, en el que ya se acusó de varias irregularidades y de varios incumplimientos a la ley. Se emocionó el inicio de un juicio político, hasta ahora vemos. Se le dijo, nunca promovió debate de los candidatos, está incumpliendo obligación constitucional. Fiscalicen eso en la Asamblea Nacional, no pasa nada. Un punto importante, yo quisiera, antes de que termine este programa, un punto importante para que quede claro: los apagones. Los apagones que se hicieron en el Ecuador para modificar resultados y en Bolivia para... Sí, con el mismo sistema, Que creo que ganas no faltó en Uruguay, pero no creo que se dio para tanto. En nuestra legislación, cuando se diseñó el sistema de votación y escrutinio, se pensó en las juntas receptoras de voto que lo constituyen 240,000 personas, bajo el concepto de que 240,000 no pueden nunca ponerse de acuerdo para hacer un fraude. Entonces, el acta que sale del proceso de escrutinio es la válida. Esa es. Pero esa acta, los genios de Alianza País, con Juan Pablo Pozo, cogieron y le escanearon y mandaron directamente al Consejo Nacional Electoral, saltándose el proceso de escrutinio. Provincial. Para que ustedes comprendan, ciudadanos, cuando termina el escrutinio en la Junta Receptora de Voto donde usted votó, la sumatoria de los valores de todas las juntas de la provincia va a la Junta Provincial, que es la única que puede reclamar los resultados, proclamar los resultados provinciales. Y cuando termina el proceso con las impugnaciones, etcétera, etcétera, cuando pasa el filo, pasa al Consejo Nacional Electoral, que hace la sumatoria de las provincias. Pero si de la Junta va directamente al Consejo Nacional Electoral y se apaga la luz, se están dando información de resultados no legales. Y eso no lo vamos a permitir esta vez. Porque aquí se hace el gran salón con miles de computadoras para supuestamente procesar, cuando deberían reforzar lo que es provincial, lo que es de cada provincia, que ellos vayan generando los procesos de notificación. Para eso existe. Exacto. Entonces eso, y además una cosa que dijo Ismael que no le comentó, se violó tanto la ley por parte del Consejo Nacional Electoral de la anterior elección, que es primera vez en la historia que el Tribunal Contencioso Electoral recibe un recurso de queja y les multa a los consejeros. Les multa. Vergüenza. Les multa por haber violado la ley. Sí. Y la Asamblea
me lavé las manos. No pasa Eso es nuestra, Esa es ya nuestra deberíamos, organización electoral. claro, sí, sí, la multa está ahí y es por primera vez en la historia en la historia del Ecuador una multa así. Doctor Oleas, entonces, ¿qué capaz que resulta mejor quedarse con lo que está y como dice Ismael, aplicarlo? Bueno, yo aspiro que por lo menos pongan el voto en plancha, que por lo menos pongan las normas para componer el padrón que sí son adecuadas. Lo demás son, digo, maquillaje. No quieren, por ejemplo, bancarizar todos los aportes. Pero si nadie aporta. Aquí en la primera fase de los pobres candidatos nadie les da un centavo y quieren tener una organización donde yo para participar en la elección necesite contador, auditor, que se bancarice, que se notifique. Señores, eso a lo mejor funcione en otras sociedades. En la nuestra no. Por ejemplo, le digo lo que nos pasa a los medios de comunicación. Hay todo un proceso entre ya publicamos y ya pasamos las cuñas, todo eso, y después hay que verificación. No les pagan. Exacto. Pero nuevamente, señores, en vez de que, por ejemplo, a este medio le estén pasando cuñas publicitarias, ¿por qué no le contratan para que organicen debates? Porque entre la cuña de 15 segundos, vota por mí, que hoy soy la solución, yo cambiaré el mundo. A ver, señor, a ver, ¿cómo va a cambiar el mundo? Unas buenas preguntitas. A ver, dígame cómo. Claro. Ustedes, por ejemplo, su plan que presenta, ¿cómo lo va a financiar? Si tenemos un país que está... Un déficit con tal tamaño. A ver, ¿cómo? Claro. El cómo. Y el debate con periodistas serios como los que existen en este medio, yo creo que sí permitirá esclarecer si un candidato dice la verdad, si ese plan es ejecutable. Y en cuanto al financiamiento, porque va pegado, en algunas provincias me han dicho a mí ahí, que les permitan y que den un monto del financiamiento, porque a veces piden, hágame un reportaje sobre esto, haga esto, otro, y pueden conseguir financiamiento de empresas, de quien quiera. Decía, ¿eso debe tener un límite o solo debe registrarse? A ver, debe sincerarse. Yo les pongo siempre un ejemplo. Porque si no dice usted, máximo va a poder gastar $40 en tal cosa. Pero dice, por ley le ponen que los aportes para la campaña presidencial está 1.500.000. Sí, señores, o sea, eso es irreal, 100.000 por total, provincia. Pónganse a pensar en Quito. En Quito dicen que el alcalde puede invertir 500.000. Para una ciudad tan grande. En Quito se hizo el cálculo que gasta más de 5 millones. O sea que tenemos que sincerar, porque si no sinceramos, viene por abajo los aportes y viene la violación a la ley. ¿Y eso se podrá hacer ahora en esto? Tiene que hacerse, pues. Sinceremos las cosas. Porque no es cuestión de bancarizar. Primero sinceremos, permitan que se hagan los aportes. Permitan que en definitiva se pueda trabajar de otra manera. Cuidado que no sea ni lavado ni cosas extrañas. Bueno, por eso se ve, porque además si alguien da un aporte de $100.000 y ni siquiera declara el impuesto a la renta, si a mí me viene, por ejemplo, huele mal, pues, el dirigente de la CONAE que no declara impuestos y me regala $1.000.000. Claro. Pero podría, dice que tiene 500.000. Es que eso ya tiene que justificar los fondos. Claro. Hay una cantidad de delitos de enriquecimiento no justificado, etcétera, etcétera. Porque si queremos investigar, no hace falta más que aplicar la ley, declaración de impuesto a la renta, en qué trabaja usted, es facilito. Si a mí me ve mañana ustedes manejando un Mercedes, vienen a decirle, ¿y de dónde saca eso, no es cierto? Pero si Mercedes sí tienes. No. Ismael, entonces, claro, aplicar la ley, han dicho ustedes, y poner estos 7 ejes, parecería que algunos pueden pasar entonces en esta semana y concretar. Estarán pensando en que el presidente también tiene la opción de vetar entonces son 30 días, llegamos con las justas. Se debería iniciar un proceso de reforma integral al código, planteando ni bien se termine este proceso para que no sea, vamos a aplicar para el 25 por último, pero que tengamos un código de la democracia que nos permita tener partidos, que nos ayude a la participación, a la formación. Sí, yo creo que eso habría que trabajar inmediatamente pasado este proceso electoral, que va a ser la segunda prueba de fuego para este Consejo Nacional Electoral, va a ser el proceso de 2021. Veremos con qué sorpresas nos salen. Claro, no, yo sé que es lo grave y lo más importante. Uno esperaría ver entonces promoción de debates. No necesito que la ley me diga o me obligue a promover debates, está en la Constitución. Hay que abrir la Constitución de vez en cuando también, pues. Funcionarios públicos que ejercen esas dignidades tienen que abrir la Constitución y conocer las competencias que tienen. 1, eso. 2,
Claro, habrá que iniciar ya un proceso para generar consenso, incluso vincular ahí a todas las organizaciones políticas, de tal manera que se pueda solidificar. Yo insisto, yo soy enemigo de la creación de organizaciones políticas coyunturales, creadas solo para ese momento. Eso han destruido todo. Yo me opongo, aunque eso esté en la Constitución, creo que incluso no solo tendríamos que ir a una reforma un cambio de Código de la Democracia o de ley electoral, sino modificar algunas reglas de la Constitución que realmente son absurdas. Esto de permitir que una organización política promueva o auspicie un candidato destruye la naturaleza y la esencia misma de un sistema de partidos políticos. Porque entonces pasa lo que pasó con el señor Correa ahora. Alquiló partido político para las elecciones seccionales, el partido del señor que pretendía que les corten los brazos a los funcionarios corruptos y que luego terminó siendo procesado por peculado y otros delitos más. Le alquiló el partido y ahora el señor Correa es dueño del movimiento de esta lista número 5. Y ni siquiera le usa el nombre que está inscrito. Ese tipo de cosas debilitan el sistema de partidos políticos. Debe haber un sistema de partidos políticos donde haya militantes que tengan ideología, que tengan vinculación. Y ese es un trabajo de los políticos, no de la ley. Podemos tener el mejor marco legal posible que se pueda dictar. Pero si no hay voluntad de los líderes políticos para fomentar esta cuestión, el sistema va a seguir colapsando. O sea, hoy es nula la cuestión del sistema de partidos políticos. Dice que le podemos claro, que puede ser militancia, adherencia o auspicio. Eso es lo que hay que cambiar. Por ejemplo, hay otra cosa que debilita. El alcalde de Quito decía una cosa, Ismael. ¿Por qué fue usted candidato? Fue la pregunta por el partido de Unión Ecuatoriana, del ex fiscal. Y dijo, Santos. Porque yo no tenía partido y ellos necesitaban candidato. Exactamente, eso es todo. Pero vaya a ver cuál es la ideología que promueve el Partido Unión Ecuatoriana, esa lista 19, cuál es finalmente la ideología que está dentro de la cabeza del alcalde de Quito. Esas son las cosas que no conocemos, porque no hay debates. Eso hay que corregir, distorsiona el sistema electoral. Ese partido y candidato a la presidencia de la República sacó 0,62%. Claro. El alcalde saca casi el 21%, ¿no es cierto? Y sumando eso, entonces pero bueno, el doctor Yunda alquiló el partido político. A eso se prestan las normas que ahora incluso tenemos en la Constitución, porque es un problema que tenemos en la Constitución y que obviamente se reproduce en la ley electoral. Pero cuestiones que, por ejemplo, vemos prácticas irregulares que también debilitan el sistema de partidos. Lo que pasa en la Asamblea. Soy electo por el movimiento, creo. Resulta que llego allá, me peleo con el dueño del partido, me declaro independiente. Esas son cosas que hay que cambiar. Pues. Pero eso debilita el sistema de partidos. Declararse independiente, o peor aún, lo que hemos visto siempre, el camiseteo. Entré por Creo y ahora soy de Suma, o entré por Alianza País y ahora soy de la RC. Ese tipo de cosas hay que solucionar desde la ley electoral. Si usted llega por un partido es por ideología, porque usted tiene una cercanía, una vinculación con las tesis que promueve esa organización política. De lo contrario es lo que hemos visto. O sea, debe ser bailarinas, deportistas, con esto terminamos partidos, y esas son las elecciones. Una cosa. Si bien es cierto, claro, hay otros que dicen esto pero no porque yo llego al partido, si el partido me propone algo que no es, me tengo que quedar con eso y como soy del partido, votar a favor en algo que no creo. O a su vez, no tengo derecho a declararme independiente en virtud porque perdería, ¿qué sería? Perder la representación. Dice, no, por mí votaron. Pero es que el legislador independiente no existe en la Constitución. Claro. Usted debe llegar por un movimiento político al que debe representar. A lo que voy es que deben haber normas que sancionen esas prácticas irregulares de los legisladores con la pérdida del cargo. A ver, eso tenemos que regular porque tampoco sería lícito que a mí me obliguen a votar por una cosa absurda, ¿no? Por ejemplo, si proponen una cosa inconstitucional, no, yo voto en contra, pues el partido no me puede obligar. Claro. El partido, para comenzar... no necesariamente me tengo que ir del partido. Claro, pero para eso tiene mecanismos de... Si está bien estructurado, para comenzar una aclaración. La claro. Constitución dice que los partidos políticos tendrán afiliados, eso dice la Constitución. Sí, los partidos. Y aquí no hay ningún partido político que tenga un registro de afiliados, para comenzar. Segundo, si yo me afilio a un partido que tiene una ideología clara, yo debo entender que todas las resoluciones tienen que ir encaminadas hacia esa política ideológica y programática que está. Si me aparto de eso, mejor desafíliese y váyase. Claro.
Pero también si el partido comete el error de romper sus principios, yo no me siento obligado a cumplir, ¿no? Ahí puedo retirarme, no votar, pero tampoco me pueden expulsar por eso. Pero sí los camisetazos, porque aquí en el Ecuador lo típico ha sido que el gobierno se compre a todos los pequeños partidos para supuestamente tener aliados. Y esa compra es costosa, esa compra significa gobernaciones, directores provinciales, ministerios, en el ejercicio consulados. Hay que hacer todo eso. Yo creo que el país necesita una serie de reformas. Por ejemplo, servicio exterior. Por ley, solo pueden ser los profesionales. ¿Por qué tengo que mandar a mi amigo de embajador, de cónsul? Es una vergüenza, es una labor profesional. Yo creo que... ¿Cómo está la Cancillería hasta que se reconstituye en lo profesional? Pero imagínense, la famosa cuota política tiene que desaparecer de la ley. Y lo mismo, tenemos que buscar establecer ciertos parámetros para que los ministros sean los especializados en la materia. Pues yo no puedo tener aquí esos ministros que son listos para ocupar cualquier cargo en todos los ministerios. Claro. Rompen con el principio de la profesionalización, precisamente del servicio público que debe existir en todo lado. Yo no puedo poner a un arquitecto de ministro de salud, ni puedo poner a un profesor de ministro de obras públicas. Entonces yo creo que las cosas son zapatero a sus zapatos. Es como dice el señor Correa, que puso a un ingeniero en sistemas de presidente del Consejo de la Judicatura. Ahí está. Entonces vamos viendo que a la función pública tienen que ir los mejores hombres, que lo hay. Sí. El primer consejo es profesionalicemos la política. Porque si no, aquí dice, yo político, yo puedo ser desde concejal hasta alcalde, hasta prefecto, hasta ministro, lo que sea. Yo estoy preparado para todo porque soy político. Y hay un concepto que tanto daño hace el que se roba directamente, comete un ilícito, que la persona que sin tener conocimiento asume un trabajo y causa una pérdida increíble. Veamos lo que ha pasado solamente en Tame. Vea, señores, pusieron ahí a gente que no sabía, quebraron. A Transnave quebraron. Entonces yo creo que el ciudadano tiene que estar consciente de eso y tiene que reclamar. Porque además la democracia no solo es la participación en elecciones, voy y voto, no. La democracia es control. Y hay formas de controlar. Por ejemplo, ahora en el mundo se hizo un diseño en lo que si uno dice, reclamemos al presidente por esta mala cosa, le puede mandar simplemente un mail a apoyar. No necesariamente tengo que salir a la calle a tirar piedras. Pero hay mecanismos de participación activa y representativa. Ahora los medios de comunicación abren, por ejemplo, los espacios, llama por teléfono. Sí. Entonces hay mecanismos, como también hay los otros mecanismos que los famosos troles comienzan a mandar informaciones, ¿no? A distorsionar, a generar noticias falsas y atacar. Como esa que dice que si solamente el gobierno no les hubiera perdonado 2.000 millones a los empresarios, ya estaríamos salvados. Es noticia falsa. Entonces yo creo que es necesario irnos educando, ir clasificando las noticias y las formas de participación que no necesariamente son en un partido político, pero que sí son necesarias para que la sociedad se reactive. Estas formas de participación que implican un conocimiento previo. Lea la prensa, escuche los noticieros, vea los programas de televisión. La televisión no solo es la telenovela o el fútbol, señores, por favor. Es otra cosa más. Ismael, con usted termino, muchas gracias a los dos. Pero los jóvenes como usted que se lanzan, usted tiene una militancia de opinión pública, digamos así, ¿estarán dispuestos a hacer un partido político, a construir algo o no? Bueno, yo veo penosamente que las nuevas generaciones más bien van a lo otro, ¿no? Van al sentido de oponerse a todo lo que implica participar en un régimen democrático, y fruto de eso vemos gente que es adepta, por ejemplo, a apoyar lo que está pasando regionalmente y lo que todavía pasa aquí en el Ecuador con el señor Vargas, Issa y compañía. Es decir, veo penosamente que la gente en Chile, en Colombia, lo que está pasando en Bolivia, es gente que no acude a los mecanismos democráticos para involucrarse y ejercer los famosos derechos de participación ciudadana, sino que van a lo otro, van a la agresión, van al vandalismo, van a la destrucción, van al cometimiento de delitos, precisamente van al desconocimiento de todo lo que el régimen democrático implica, y eso es preocupante, porque entonces quiere decir que no se están formando ciudadanos que quieran involucrarse responsablemente en la política y hacer una política decente, que es lo que no hemos tenido históricamente, al menos en el Ecuador. ¿Cómo corregir eso? Educando a la gente. Ahora, si por ejemplo vemos, y perdóneme que traiga a colación un lamentable hecho que yo me enteré ayer,
de mi buen amigo, el legislador Esteban Torres, Sí. con una cuestión en la que se promueve un debate sobre un Le tema invitan al complicado, debate, sobre pero no el tema del quieren que aborto. esté. Usted Hay invita a dos o gente tres que gentes. tiene distintas posturas y resulta que los muchachos de la Universidad Católica, y lo digo con vergüenza porque yo me eduqué en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y pido disculpas porque no todos hemos sido educados de esa forma, esa gente asiste a ese tipo de cuestiones. Pero va solamente a causar, y van a a dañar daño, el debate. a dañar la imagen de una persona que expresa una idea con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, si eso es lo que estamos formando en las aulas de universidad y de colegio, pues no esperemos mucho de esas nuevas generaciones respecto al respeto del régimen democrático y del ordenamiento jurídico. Y esa es la clave que hay que trabajar. Educación en las nuevas generaciones. Y la cultura del debate, Y del respeto a la opinión que si ajena. los dos debatimos Claro. y él tiene una posición contraria a la mía, la que va a triunfar es el que expone la mejor idea y defiende sus Y claro, ideas. y no No la que a más golpes, grite, y no no la que a insulte, gritos, claro. sino no la que precisamente denoste. con argumentos. Esa es la cultura del debate que tiene que aplicarse si hay los debates públicos entre Exacto. candidatos. Entonces, lo que Así es. vimos ayer, eso hay que Ese, cambiar. Y eso. para eso no hay Educación. constitución y no hay código de la democracia perfecto que alcance. Es cultura política y cultura constitucional. Bueno, ahí hay salida, educación sobre todo, y el doctor Oleas nos decía al inicio, educación, salud y seguridad, cumplamos por lo menos eso, no más. Han estado con nosotros el doctor Ismael Quintana y el doctor Medardo Oleas. El programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde, ya comenzaremos a repartirles, saludar nuevamente a la provincia de Manabí, a Manavisión. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el día viernes. Gracias a ustedes. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía.